Antes de entrar en la escritura, déjeme decirle esto, amados de Dios, no perdamos la visitación de Dios, hermanos. Dios está obrando en el pueblo. El Espíritu de Dios se está moviendo, hermanos. Dios está restaurando, Dios está tocando. Y así, hermanos, como Dios nos está bendiciendo, es obvio que tienen que haber muchas distracciones, tienen que haber adversidades, tienen que haber situaciones que nos complican precisamente el poder nosotros mantener esa intimidad y esa comunión con el Espíritu de Dios, hermanos. Les exhorto en el amor del Señor a que no vayamos a perder la visitación de Dios, hermanos, a que mantengamos el fervor, a que mantengamos la oración, el clamor, la adoración, la alabanza, bendecida al Señor en todo tiempo, hermanos. Amén, amados, y que la gloria del Señor nos colme y nos bendiga. Cada vez que se predique la palabra, hermanos, venga una bendición abundante a nuestras vidas. Y les digo esto, hermanos, porque hay una palabra bien preciosa en esta tarde. Amén. A ver, mijo, si me puedes quitar los monitores a mí. Ya saben que yo no ocupo monitores y siento mucho acá. Muy bien, amados. Vamos a continuar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, por favor. Versículos 6 al 12. Vamos a darle continuidad, aunque he tenido algunos días fuera, hermanos, y no he podido estar con ustedes. No pierdo la línea de lo que estamos hablando, cómo estamos retomando la doctrina, hermanos, del libro de los Hechos, cómo la iglesia debe de comportarse, cómo la iglesia debe de vivir. Ahora, ¿dónde encontramos, hermanos, el mayor ejemplo? Bueno, en la iglesia que dio comienzo al mover de Dios, hermanos, en el nuevo pacto, bajo la gracia. Entonces vamos a aprender, porque vamos a retomar nuestra doctrina, hermanos. Vamos a retomar, hermanos, lo que significa verdaderamente ser una iglesia del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, aquí hay un ejemplo bien hermoso, hermanos. Y es un ejemplo muy radical, pero a la misma vez, hermanos, muy para nuestro momento, para nuestro tiempo. Los mismos problemas que surgieron en la iglesia que comenzaba hace 2000 años, cuando usted los analiza, son los mismos problemas que hoy tenemos que afrontar. Si son los mismos problemas, hay que recordar que también es el mismo Dios. Y es el mismo Espíritu. Y su poder está vigente todavía, hermanos. Y aquí hay un ejemplo extraordinario, hermanos. Y muy similar a lo que está sucediendo el día de hoy. Recuerde, habíamos hablado en los principios de los versículos del capítulo 3, hermanos, de cómo el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía. Y fueron enviados por el Espíritu Santo, hermanos, después de haber orado, Bernabé y Saulo, para la obra que él les había encomendado. Ya son enviados. Y en el envío, hermanos, vamos ahora al versículo 6, donde dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago. Estoy en el versículo 6. Y luego dice aquí en mi Biblia, hermanos, cierto mago, un falso profeta. Y observe esto, dice que era judío, llamado Bar Jesús. Parece que estos detalles no tienen relevancia, pero ahorita le voy a explicar que sí tienen relevancia. Versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Le informo un poquito quién es este Sergio Paulo. Están en la isla de Chipre. Todavía lleva el mismo nombre, todavía la encuentran en el mapa. Ahí está, hermanos. Y ese lugar había sido destruido unos años atrás por un terremoto que hubo. Y Roma la reconstruyó ese lugar, y al reconstruirlo, hermanos, se convirtió en una provincia muy prominente. Y el Senado romano
elegía a los procónsules o a los, vamos a decirlo así, no los gobernadores, pero los alcaldes de los lugares. Y este Sergio era un personaje muy importante. Aparte de ser una persona muy importante, entonces había sido puesto por el Senado romano para que dirigiese esa área, ese lugar. Y no solamente eso, hermanos, pero aquí dice la Escritura que este hombre era muy inteligente. Obviamente que para escalar en un nivel político en la sociedad romana, del Imperio Romano, había que ser muy astuto, muy inteligente, muy político, muy habilidoso con todas estas cosas, hermanos. Nomás para entender el contexto, ¿sí, amados? Entonces dice que este falso profeta estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, pero mire lo que dice: este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír, ¿qué, hermanos? Quería oír la palabra del Señor. Esto quiere decir que ya había escuchado rumores de que algo estaba sucediendo en Jerusalén, que se estaba esparciendo por toda aquella área, hermanos, y que ahora había hombres que venían predicando esa palabra y habían llegado al lugar. Y él los manda llamar. Pero vamos a la lectura, hermanos. Versículo 8, hermanos, por favor. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Y el nombre, hermanos, que dice aquí, Elimas, significa mago o significa vidente o alguien como un adivinador. Ahora, quiero que entiendan los detalles. Este hombre está como consejero con el procónsul. Quiere decir que este procónsul, por ser un hombre muy importante, también muy inteligente, dentro de su corazón había el deseo de buscar o entender los misterios de Dios. Esto le abría oportunidad a un personaje como este, falso, para ser o entrar dentro del sistema y ser reconocido. Ahora dice la Escritura que era judío. Quiere decir que él tenía conocimiento del Antiguo Testamento, lo que significaba ser un falso profeta. Escuche bien esto, los detalles son muy importantes, hermanos. Son muy, muy importantes. Quiere decir que tenía un pleno conocimiento de lo que es, hermanos, la religión judía, porque cuando dice era judío, hermanos, está reconociendo su tradición, su religión, su etnia. Escuche esto. Él ya sabía que él era un falso profeta, hermanos, porque nunca lo hacía debajo de la cobertura del judaísmo, sino que lo estaba haciendo por sí mismo, porque simple y sencillamente se beneficiaba de ello. Obviamente estaba con un personaje de alta posición política. Esto le daba a él un lugar preeminente también, que es lo que los falsos profetas buscan siempre, hermano. Nunca le van a poner interés a una persona menor o pequeña. Siempre van a ir por los pescados grandes. ¿Me están entendiendo, santos? Ahora, escuche esto. Cuando él oyó que quería traer a estos hombres para escuchar la palabra de Dios, se sintió amenazado. Porque la verdad siempre, siempre revela. La verdad siempre va a iluminar, a alumbrar. La verdad siempre va por encima de la mentira, hermanos. Nunca las tinieblas van a poder prevalecer ante la luz maravillosa de Cristo Jesús. Entendamos esto, hermanos. Obviamente, conociendo, hermanos,
el judaísmo, conociendo, hermanos, y habiendo oído también de lo que estos hombres hacían, dijo: si estos llegan con una verdad, me lo van a desviar. Se va a acabar mi minita, se van a acabar mis beneficios y ya no voy a poder tener lo que siempre he querido tener. ¿Cómo sabemos cuando es falsa la profecía o falso el personaje? Cuando busca beneficios propios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de sabiduría, de dominio propio, espíritu de entendimiento, espíritu de discernimiento. Probad todos los espíritus, dice la palabra del Señor, porque no todo lo que se mueve, ni todo lo que dice proclamado ser de Dios, es de Dios, hermanos. El que es lleno del Espíritu discierne, entiende, comprende los tiempos, los lugares, las personas, los movimientos. ¿Se recuerda de aquella, que después vamos a hablar de ella, aquella muchacha que con un espíritu pitonizo que siempre decía: oírlos a ellos, oírlos, porque estos hombres traen la verdad? Hasta que un día se fastidió el apóstol, ¿no? Se cansó y le reprendió y le echó fuera al demonio. Era un demonio el que decía: escúchenlos. Ahora, ¿por qué un demonio estaba a favor de que se escuchara lo que los apóstoles estaban predicando? Porque quería relacionarse. Porque si se relaciona, entonces hay una aprobación. Es por ello que el pueblo de Dios tiene que tener un pleno discernimiento de lo que es el mover del Espíritu Santo y de lo que es falso. Porque cuando aceptamos lo falso y lo revolvemos, hermano, con lo justo, lo bueno, lo genuino, entonces estamos aprobando lo que no está bien. Y el enemigo contento. Porque te dice: está bien, predica, habla, dilo, pero dame mi lugar a mí también de ser participante, para poder traer confusión, desvío. Hermanos, el remanente tiene que permanecer. No se le olvide, tenemos que ser el remanente. El remanente es aquel que se mantiene alineado con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Ahora, observe esto, porque ahí es donde vamos a entrar. Versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, ahí está, lleno del Espíritu Santo, para poder discernir, entender los estorbos. Mire, voy a llevarlo un poquito más profundo aquí. ¿Cuántas veces el enemigo perturba a la familia? Perturba a los hijos, perturba el hogar, perturba el matrimonio, perturba las amistades, perturba, de alguna manera está estorbando, interviniendo. Y parece que el pueblo estamos como adormecidos, dopados, de tal manera que no entendemos cómo el enemigo se está moviendo. Pero aquí Pablo, dice la Escritura, lo recalca, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, para poder nosotros afrontar, confrontar, frenar, rechazar, reprender la obra del enemigo que viene a invadir lo que Dios nos ha dado. No podemos hacerlo por nuestras propias capacidades o inteligencia o habilidades, sino que es la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo se quedó con ese pensamiento y en sus cartas en Efesios decía: sed llenos del Espíritu Santo.
porque es una de las primeras experiencias que él tiene. ¿Alguien está oyendo? El pueblo necesita ser lleno del Espíritu Santo. Por eso nos estorba el enemigo, por eso nos pone trabas. Por eso a veces, hermano, la gente no oye. No es que no quieran escuchar, pero hay perturbaciones, hay estorbos en el entorno. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere? Que la gente escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, primeramente el enemigo tiene que cerrarle la boca a los creyentes. Si no puede cerrarle la boca, entonces hay que cambiarles el vocabulario. En vez de predicar el evangelio, ¿por qué no te pones a pelear una doctrina? O a defender una ideología, o a pelearte con tu hermano, o a cuestionar un asunto. Por eso le digo, hermano, la iglesia no tiene que desviarse de lo que es la gran comisión. Dios no nos llamó a pelearnos sobre doctrina. Dios no nos llamó, hermano, a estar señalando ministerios. Dios nos llamó a predicar a Cristo y este crucificado y resucitado, hermano. Y eso es lo que salva, lo que cambia, lo que transforma a las personas, amados. Por eso le digo, no entre en discusiones. Porque cuando el enemigo interviene, te desvía del mensaje, te lo distorsiona, te lo desvía. Mira, hermano, nunca dejes de traer los hijos a la casa de Dios. Exponlos a la palabra del Señor. Y una de las cosas que he hablado con el liderazgo es que les he dicho: por favor, cuiden mucho que los salones, que los cuartos, que las reuniones de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, no sean un lugar de entretenimiento. Que oigan la palabra, que se les hable la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, es transformadora, cambia, es semilla que entra en el corazón. Exponlos a la palabra del Señor. Como te dije anteriormente, exponlos a la presencia del Espíritu Santo, hermano. Ahora, eso es lo que el enemigo trabaja. Por eso es que lo primero que el jovencito dice: ya no quiero oír, ya no quiero estar ahí. Y muchos de ellos dicen: llévame a otro lugar. Porque ya le está haciendo efecto la palabra. Necesita algo, distracción, suavización, diferencia. Que no sea pura, que venga contaminada, que venga con ideologías, que venga rebajada, para que no me haga sentirme que necesito cambiar. Ah, caray, ¿qué pasó? Ahora, dice la Escritura, dice primero, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en Él. Miradas que matan, digan amén. Le salía fuego por los ojos a Pablo. Ahora, ¿por qué? Porque aquí se mira como un argumento muy fuerte. ¿Por qué le digo un argumento muy fuerte? Porque el versículo 10 dijo: tú, hijo del diablo. Tú, hijo del diablo. ¡Santo Dios! Ahora, le dije, póngale atención al texto, a los detalles. El detalle es que se llamaba Bar Jesús. El nombre Jesús era muy común, pero Bar Jesús significaba hijo de Jesús.
como una especie de apodo, Hijo de Jesús. Ahora, estos vienen predicando a Jesús el Cristo y encuentran a un falso profeta que se llama Bar Jesús, el Hijo de Jesús. ¿Ve cómo el enemigo trata de relacionarse siempre? De buscar una forma de aprobación, de participación. Échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Hijo del diablo, no eres hijo de Jesús, eres un hijo del diablo. Porque ese es un argumento. Y luego le dice que estás lleno de todo engaño y fraude. Engaño y fraude. Nunca acepte el mensaje contaminado. Ahora, la única forma de poder discernir un mensaje contaminado es bajo la revelación del Espíritu Santo. Y ese es otro problema, porque entonces hay pueblo que dice: yo soy lleno del Espíritu Santo, pero la Biblia dice: por sus frutos. Así que no se la coma, ni se la crea. El punto aquí, que hay dos fuerzas, hay dos pensamientos, hay dos ideologías, hay dos enseñanzas que están peleando por un alma. Dios quería tratar con ese hombre, Dios lo inquieta, el Espíritu Santo lo inquieta. Había oído algo de la palabra de Dios y quería escucharlo de la fuente genuina, que eran los apóstoles. Quería oír. Pero este otro dijo: no se los voy a permitir. Y comienza una batalla, comienza una lucha. Pero ¿cuántos saben que Dios es más poderoso? Y que si usted está en Cristo, no hay fuerza, no hay nada, hermano, que venga del enemigo que lo pueda usted derrotar, si usted está bajo la unción y la llenura del Espíritu Santo. No podemos ser avergonzados, menos en este tiempo, hermano. Menos en este tiempo. Este es el tiempo de avivamiento. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que entender la visitación de Dios, hermano. Porque el enemigo se está metiendo por todos lados, hermano. La iglesia está decaída, la iglesia está distanciada, la iglesia está, hermanos, bien perdida, la iglesia está en confusión, la iglesia no entiende, no tiene sentido, no tiene propósito significativo para el reino de los cielos. Hay una fuerza que está llevando a la iglesia a pensar en lo terrenal, en lo económico, en lo personal. Y se les ha olvidado, hermano, el verdadero propósito de la iglesia, que son las almas perdidas. Y esas son las que está peleando el enemigo, hermano. Y en el momento que alguien dice: quiero oír, el enemigo se va a mover. Porque si esa alma es expuesta a la palabra de Dios, existe la posibilidad de que se arrepienta, se convierta y que nazca de nuevo. Porque la palabra de Dios cambia. Entra la fe. Entonces le dijo: estás lleno de engaño y fraude, enemigo de toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Qué hace el enemigo? Torcer. No pone otro camino. Agarra el camino que ya está y lo tuerce. La iglesia no se puede permitir eso, hermano. No podemos. Este es el tiempo de la batalla, hermanos. Este es el tiempo de la lucha. Cuando el enemigo, hermano, comienza a arreciar, es porque Dios, hermanos, está haciendo obra dentro de su pueblo. Es porque está comenzando a ver resultados. Es porque el pueblo está despertando. Es porque el pueblo se está llenando de la gloria y de la presencia de Dios. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo jamás será engañado, jamás será desviado, hermano. Esa persona llena del Espíritu Santo va a poder discernir al enemigo y va a poder reprenderle y detenerle con la voz que sale de sus labios. Porque no sale, hermano, de un pensamiento carnal o de un corazón
intención, hermanos, de intención, sale del poder del Espíritu Santo. Salió del poder del Espíritu Santo, hermano. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo a esto? Porque el versículo 11 dice: ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Dio una palabra profética. Esta sí era palabra profética, y sí le atinó. ¿Aló? Sigo con el mismo pleito. Si vas a profetizar, atínale, por favor, Chihuahua. Porque entonces eres un Bar Jesús. ¿Siguen aquí todavía? Entonces le dice: oh, ahora he aquí la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Ahora, yo me hago la pregunta. Lo que dijo, y es algo que hay que pensarlo bien, hermano. ¿Se lo dijo porque el Espíritu Santo se lo dijo que lo dijera, o le salió del alma? Déjele explico por qué. Porque dice la Escritura: y Saulo, ahora Pablo. ¿Cuántos están entendiendo? Dijo: y Saulo, ahora Pablo. Ahora, ¿quién era Saulo? El que perseguía a la iglesia, azoraba a la iglesia, creía que estaba sirviendo a Dios, castigando a los que predicaban a Cristo, buscando cartas para meterlos en los calabozos. ¿Cómo presenció el apedreamiento de Esteban y lo aprobó? E iba contento a Damasco. ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces yo creo esto, hermano, que Pablo dijo: ¿por dónde te doy, ingrato? Por mi experiencia personal. Porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Porque no fue permanente la ceguera de este hombre. La Biblia no dice si se arrepintió o no. No nos enseña ese punto. Pero no fue permanente. Dice: quedará ciego por un tiempo. Ahora, observe la autoridad de un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora se da cuenta por qué a veces reprendemos y no pasa nada. Que a veces declaramos y no sucede nada. ¿Qué le falta al pueblo? Le falta la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Porque están llenos de ego, están llenos de su propio yo. Porque no es para enriquecer, engrandecer el reino de los cielos, sino para engrandecer mi propio reino, mi propio ministerio, y llenar mi burbuja, mi propia burbuja de aplausos y de gloria. Y el Espíritu Santo contristado, porque quiere moverse, pero no encuentra los elementos. Ahora mi pregunta es: ¿habrá en este lugar elementos de humildad, de sencillez, que lo único que buscan es el engrandecimiento del reino celestial? Que lo que se busca es que las almas vengan a conocer el amor de Cristo Jesús y que sean salvos. No nos importa lo personal, no nos importa si hay grandeza o no hay grandeza, si hay realeza o no hay realeza. Aquí lo único que importa es que Cristo sea glorificado, es que las almas se salven, es que Dios haga su obra maravillosa. Y Dios quiere tomar instrumentos como usted y como yo para hacerlos. Y observe la autoridad del hombre en su propia experiencia. Yo ya pasé por ahí, así que también era igual de necio, igual que tú. También era medio loco así. Pero mira, así que lo que me pasó a mí, pues te lo paso a ti. Órale. Qué lindo, ¿no, hermanos? Algunos teólogos dicen que fue una maldición.
No fue maldición. Yo digo que fue gracia de Dios. Oportunidad, reflexiona. La ceguera es para que reflexione. Se le acabó. Se le acabó. Leamos, hermano. Ahora aquí la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Oh. Miseria, pobreza. Pero allí en la miseria, allí en la humillación, tenía que reflexionar, hermanos. Tenía que reflexionar. Porque eso fue lo que pasó con Pablo. La única manera de detenerlo era, hermanos, con un fuerte golpe de parte de Dios. Y no un golpe, hermanos, que lo dañara, sino un golpe que lo hiciera reflexionar, que entendiera. Hasta que llegó Ananías a orar por él. ¿Se recuerda? Entonces dice la escritura, el versículo 12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, ¿qué dice su Biblia? Creyó. Maravillado. Ahora yo quiero que le preste atención al texto. ¿De qué se maravilló el procónsul? Texto. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Quiere decir que posiblemente sí se impresionó con la ceguera y el milagro que miró ahí en su consejero, su achichincle que tenía ahí. Pero la escritura dice que él se asombró de la doctrina, la enseñanza, la palabra, la exposición. Amado de Dios, cuando hablan la palabra en la unción del Espíritu Santo, cosas extraordinarias suceden. Sed llenos del Espíritu Santo, hermano. Sed llenos del Espíritu Santo. No, nos han metido en la cabeza de que el Espíritu Santo quedó en la historia, en el pasado, cuando es hoy, cuando más lo necesitamos. Dígame si no, hermanos. Cuántas perturbaciones, cuántos estorbos, cuántas cosas están pasando en nuestro entorno. Cuánto se habla de la Biblia de una manera torcida. Cuánto se habla de los textos únicamente para señalar o atacar o deslindar o hacer cosas indebidas. Por eso le predicaba hace unos domingos atrás cómo el enemigo fue con el Señor y fue con la palabra de Dios, con el texto mal expuesto, mal interpretado, mal torcido. Pero el Señor respondía: pero escrito también está. Pero esto es lo correcto, esta es la palabra, esta es la contextualización correcta, esta es la aplicación que se le debe de dar. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En Mateo capítulo 4, cuando Cristo fue tentado, en que dice la Escritura que cuando salió del agua fue llevado por el Espíritu para ser tentado por él. Hermanos, ese es el tiempo del Espíritu Santo, hermanos. No porque tengamos una actitud necia de quererlo o desearlo, es porque sencillamente si no está el Espíritu, el enemigo nos va a destruir, hermanos. No vamos a poder. No podemos solos, hermanos. Hermanos, seamos llenos. Hay que desearlo, hay que buscarlo. Hay que meterse en oración. Hay que pedirlo. Hay que, hermanos, tener hambre. Hay que buscar con toda honestidad la presencia de Dios, hermanos. Y llegará el momento cuando el pueblo lleno del Espíritu Santo va a discernir al enemigo
y lo vas a poder echar fuera, y vas a poder detener su obra maligna, y vas a poder, hermanos, romperle, hermano, toda esa obra que quiere hacer en tu familia, esa destrucción que está en tu entorno. Entonces reclamarás tus hijos y los hijos de tus hijos, y heredarán bendición y serán salvos y alcanzarán la gloria del Señor, hermanos. Y entonces sí vendrá la prosperidad y el bienestar y el gozo y la paz, y todas muchas cosas vendrán. Pero nada de esto viene si el Espíritu de Dios no está ahí, hermanos. Sed llenos, sed llenos, sed llenos. Cuando entras en necedades, cuando entras en enojos, en frustraciones, es porque te falta la llenura del Espíritu Santo. Es porque lo carnal, lo material te ha absorbido. Es porque tu corazón se ha desviado. Y entonces no entiendes cómo el enemigo ha comenzado a penetrar en tu vida, cómo la serpiente te comenzó a enredar. Cuando menos quisiste clamar a Dios, y la serpiente te cubrió la boca y no pudiste hablar. Y el poder de la vida y de la muerte está: si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. La proclamación del Evangelio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Exposición. Sed llenos del Espíritu Santo, hermano. Si el domingo está caliente, véngase a la casa de Dios, porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén, santos. Pónganse de pie, vamos a clamar al Señor.